hacemos un poco más de concha para ir a la iglesia, pero qué bendición el poder estar aquí. Me acompaña mi esposa Carminda, ¿verdad? Gloria al Señor. Eh, Mis hijos, pues uno de ellos ahorita está en la universidad, todavía está en clases, no ha salido, y el otro tuvimos que dejarlo en casa al cuidado, pero es una bendición. Y también está con nosotros el pastor Mario, ¿verdad? Y Fanny. Ellos son pastores de nuestro ministerio ahí en Fuentes de Valvanera, aquí pegadito a Querétaro, aquí en Guanajuato. Entonces están con nosotros, y qué bendición el que puedan acompañarnos. Y también está el pastor José Luis, ¿verdad? Y su esposa Angie. Entonces ellos vienen del ministerio Life, que está también aquí en Querétaro. Y es un gozo, ¿verdad?, que estamos juntos aquí para hablar lo que Dios quiere que hablemos en esta preciosa noche. Me acompañan a un momento de oración. Padre, te doy gracias, Dios, porque este, Señor, es tu lugar. Nosotros solo somos colaboradores tuyos, y tú vas a obrar en esta noche como tú quieres. Señor, si hay cargas, si hay necesidades, si hay alguna situación en la vida de mis hermanos, tú la conoces, Dios, y sé propicio en esta noche en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar un poco sobre el tema de mayordomía, y de que a Dios nosotros le damos lo primero. ¿Saben por qué? Y lo mejor, porque Dios no nos dio cualquier cosa. Tú no vas a ser mejor dador que Dios. Cuando Dios dio en grande. Nos dio a su Hijo. Pudo haber enviado toneladas de dólares, de oro, pues Él es el dueño de todo, planetas de oro si quieres, pero nos dio lo más precioso y lo más sagrado que Él tiene. Nos dio a su Hijo para que nosotros, por medio de su Hijo, fuésemos enriquecidos. Y cuando hablamos de mayordomía, yo siempre pienso en que yo no soy más generoso que Dios. La Biblia dice: si ustedes, siendo malos, ¿cómo somos? Malos. ¿O hay alguno aquí que es bueno? Levante la mano para sacarlo, porque no cabe aquí. Si ustedes, siendo malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, que es bueno, nos dará todas las cosas? ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno. Y cuando yo hablo de mayordomía, yo siempre pienso en que mi Señor es más bueno que yo, es mejor que yo. Él es un padre, y lo más precioso que quiere hacer un padre es poder bendecir la vida de sus hijos. Pero los padres también estamos interesados en la formación del carácter de nuestros hijos, y es por eso de que Dios trabaja muchas veces en la formación de nuestro carácter. Hay un profeta que me bendice mucho en el primer libro de Reyes 17:9. Es Dios hablándole, dice del verso 8 de Primera de Reyes 17:8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a las puertas de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió y dijo: vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía yo 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y ella le dijo: no tengas, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como tú has dicho,
pero hazme a mí primero. Subraya esa palabra. ¿Cómo le dijo? Hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y cuando hablamos de mayordomía y especialmente de primicias, la palabra de Dios nos pone en jaque, hermanos, porque las condiciones bajo las cuales se dio esta primicia de darle lo primero al profeta no eran condiciones fáciles. Eran tiempos similares a la pandemia. Díganme ustedes a cuántos de ustedes les sobró el dinero en la pandemia, que dijo: yo hice grandes cuentas y me fue demasiado bien. Al menos a mí no, porque yo tuve 8 meses muy grave a mi esposa a causa del COVID, y ella ya no se podía levantar de la cama y me lloraba y me decía, llévame por favor a un hospital. Y yo le dije: te llevo al hospital, te mueres. Aquí te voy a traer médicos para que te atiendan. Y era una cosa horrible. Y luego tuve que lidiar con un niño especial a la par de la enfermedad de mi esposa. Y fueron tiempos muy difíciles. Y el dinero escaseaba. Y en medio de ese tiempo difícil, con las iglesias cerradas, siendo nosotros extranjeros, haciendo el ministerio aquí en México, el Espíritu Santo me habló en sueños y me dijo: ¿cuánto tienes para construir el templo? Pero te hablo de un templo que es para 1,800 personas. Es un auditorio muy grande. Y yo le dije en el sueño: Señor, tengo 42,000 pesos. Y en medio de esa escasez Dios me dijo: constrúyelo, porque con eso va a alcanzar. Cuando metí la maquinaria para limpiarlo en el primer día, se fueron los 42,000 pesos. Salieron 68 tolvas de escombro, pagarle a la retroexcavadora, las tolvas, todo, y me quedé sin nada. Pero yo creía en lo que Dios me dijo. Él me dijo: construye, porque va a alcanzar. Y mi amado hermano, la vida cristiana es una vida de fe. Los cobardes y los incrédulos, que dice la Biblia, van a estar fuera. No van a poder ver a papá Dios, ni así sean religiosos y vayan a la iglesia. Si eres incrédulo, estás mal en tu vida. Los cobardes y los incrédulos, dice la Escritura, estarán fuera. A Dios se le cree o se le cree, porque para el que cree todo es posible si puede creer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y Dios muchas veces va a probar nuestra fe, como probó mi fe. Él me dijo que construyera una nave, un templo, sin dinero, en medio de la pandemia, en el tiempo más difícil. Ahora yo quiero poner en perspectiva lo de este hombre. Fíjate, él estaba en el arroyo de Querit, donde Dios lo había sustentado por medio de cuervos, y bebía del agua del arroyo, pero el arroyo se secó, porque iban a ser 3 años y medio de sequía. Los arroyos se secaron, las fuentes de agua se secaron. Ponte a pensar cuánto llegó a costar una botellita de agua, si no había. Cuánto llegó a costar una libra de una torta, ¿verdad?, debajo de la ceniza y recién hecha, con un pedazo de carne. Cuánto llegaría a costar los alimentos si no había lluvia y la gente no tenía sistemas fluviales como de riego, ¿verdad?, alta tecnología como hoy en día. La gente dependía de la lluvia para poder producir. Y entonces este hombre se seca, ¿verdad?, el agua del río, y Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón. Ahí de Sidón, hoy es Fenicio, son los antiguos fenicios. Y entonces Dios le dice: yo le he dado orden ahí a una viuda que te sustente. Y empieza Elías, ¿verdad? Él había estado escondido ahí en esa cueva. Si había estado encuevado, pues tenía algunos kilitos de demás, como el pastor Dani, ¿verdad? Imagínate, ya quizás 2 años metido ahí, sin poder salir, porque estaba siendo buscado por todo el ejército israelí. ¿Y sabes tú qué distancia hay del arroyo de Querit a Sarepta de Sidón? Los especialistas dicen que hay 144 kilómetros o 90 millas.
Es una distancia como de Querétaro a León, Guanajuato. Espérate, si a mí me dices que hago una maratón de aquí a León, Guanajuato, y con este cuerpo, le pienso, pero a Dios se le obedece o se le obedece. ¿Cuántos dicen amén? A mí hace alrededor de más de 20 años Dios me dijo: vete a México. Me lo habló en sueños. Y créeme, yo tuve que hacer todo lo imposible por venirme. Me vine hasta con boletos fiados de avión. No tenía ni para los boletos. ¿Por qué? Porque yo empecé un trámite de mi trámite migratorio en el país. Contraté a un abogado y él me dijo: ya van a llegar los documentos. Y yo entregué la iglesia, entregué el negocio, daba clases en un colegio, entregué todo lo que tenía. Mi esposa entregó los trabajos que tenía. Y los papeles tardaron 8 meses y yo estuve 8 meses desempleado. Me desesperé y me fui a servir como misionero con mi familia, mi esposa y mi hijo a El Salvador. Ahí estuvimos sirviendo en un ministerio. Pero esos 8 meses Dios me permitió que me lo gastara todo lo que yo tenía, todos los ahorros. Nomás me quedaba la casa, un par de propiedades. Y entonces cuando yo me vine y Dios me dice: ya llegaron los papeles. Dios mío, ¿y cómo le hago para irme, Señor? Tú me hablaste, tú me dijiste que tenía que ir a México. Y me da pena decirlo, pero fue mi realidad. Yo me vine a este país con boletos de avión fiados, confiando en lo que Dios había dicho. Pero es lo que a Dios le agrada, la obediencia. Si Dios te dice: haz esto, haz lo otro, hazlo. Porque cuando tú le obedeces a Dios, los cielos se abren, se activa el poder sobrenatural de Dios. Y ya no vives tú, es Cristo quien vive en ti. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y ahí tienes a Elías haciendo un recorrido de 144 kilómetros. ¿Tú crees que tenía mula? ¿O que tenía carro o algo? Mira, 140, una maratón, pero de aquellas, Llega a las puertas de la ciudad y ve a la viuda. ¿Cómo crees que llegas después de 144 kilómetros a través del desierto, donde no hay agua, no hay comida? ¿Cómo crees que llegas a un lugar? Exhausto, sediento, hambriento. Lo primero que él tiene es una profunda sed, pero sed de aquellas, Imagínate la sed que él tiene. Quizás había reservado algún poco de agua, quizás ya se le había terminado, y llega y ve a la viuda recogiendo unos leños y le dice: regálame un poco de agua. ¿Qué era lo que más escaseaba en ese momento? ¿Y qué era lo que tenía que ofrendar la viuda? Cuando tú ofrendas aquello que escasea en ti, es ahí donde se activa la bendición de Dios. Pero a nosotros nos cuesta entenderlo. Hay personas que se viven quejando, dicen: ay, es que me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. ¿Y qué estás haciendo para salir de esa situación? Sabes, yo vengo de un contexto, cuando te digo pobreza y miseria es miseria. Mario conoció mi pueblo, el pastor Mario. Fuimos a Honduras. Le dije: en esta casa nací, Mario. En este pueblo yo anduve descalzo. Yo perdí a mis padres cuando tenía 2 semanas de nacido. No tuve ni papá ni mamá. Y si hubo alguien que vivió en la miseria y en la pobreza, ese fui yo. Pero claro, yo tenía sueños de niño. De niño te voy a decir, yo me enamoré de la hija del presidente municipal y hoy es mi esposa. Pero tú crees que, aleluya, tú crees que me pelaba a mí. Olvídate, ni me hacía caso. Y habían algunos filisteos que andaban ahí alrededor de ella, y yo nomás decía: filisteo, se va a cortar tu tiempo. Ella es mía, está apartada para mí. Te puedes nacer pobre, en dificultades, pero si tienes sueños y si tienes a Dios, lo tienes todo, mi hermano. Si tienes sueños, si tienes a Dios, lo tienes todo para la gloria del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y entonces yo crecí en una situación de escasez, de lo más difícil, pero le eché ganas, estudié, salí adelante, tomé mi primera carrera. Junto con mi esposa somos maestros de educación. Esa fue nuestra primera carrera. Trabajamos, yo trabajé 1 año nomás como maestro. Y en ese año
Dios me llamó al ministerio, me llamó para servirle de tiempo completo. Yo empecé a predicar a los 20 años de edad y luego me fui a servir a mi pueblo, luego a un internado, ¿verdad? Donde estuvimos formándonos en el área bíblico-teológica de 3 años con una escuela de americanos ahí en mi país. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando yo egresé de ahí y empecé a hacer el ministerio, fui a trabajar al lado de un pastor en la capital. Ahí conocí al hermano del apóstol Guillermo Maldonado. Él venía a veces a nuestra iglesia. No recuerdo su nombre porque ya son muchos años atrás, pero él era güero, recuerdo, su hermano es güero. Y entonces él venía a la iglesia ahí en Tegucigalpa y estaba trabajando yo al lado de otro pastor ahí. Pero sabes, cuando tú comienzas el ministerio, la vida no te sonríe. Hoy ustedes ven al pastor Jehová bendecido, dicen, wow, qué hombre más bendecido, ¿verdad? Cómo lo ha bendecido Dios a él, a su esposa. Pero yo te aseguro que detrás de todo eso hay lágrimas. Hay un proceso de quebranto, de dolor, de dar, de creer, de esforzarse. O sea, nadie llega a la cima así nomás. Todos venimos de un trasfondo donde muchas veces pues lo hemos perdido todo. Y entonces yo llegué a servir y yo recuerdo en aquel tiempo nuestro salario, mi esposa trabajaba como secretaria de la iglesia y yo como un pastor asistente del pastor Pacheco. Ahora Pacheco, él está trabajando en el desarrollo de la obra hispana y es el director de las obras hispanas en Estados Unidos. Es mi amigo y trabajamos juntos en el ministerio a distancia. Pero llegué ahí con el pastor Pacheco y ¿sabes cuánto era el salario? En aquel tiempo era un salario mínimo para los dos, uno para los dos, 2,500 lempiras, unos 1,800 pesos de aquí. Estoy hablando unos 25 años atrás. Y entonces todo ese año estuve aguantando vara, ¿verdad? Me acuerdo, mi suegra me regaló una bolsa llena de monedas. No, hombre, qué bendición esas monedas. Servían para el camión, servían para el café. Bueno, ¿para qué no servían, verdad? Y todo ese año, pero al final se acabó la bolsota de monedas que me había dado. Y entonces yo le dije, bueno, Señor, yo dejé mi trabajo y estoy sufriendo, le estoy pasando mal. O sea, ¿por qué? Si yo soy ministro, si te represento a ti, si le voy a predicar a mucha gente, ¿por qué me tienes en miseria? ¿Por qué tiene que estar mi vida en una vida de miseria? Y Dios trajo algo a mi corazón que fue lo que destapó la bendición de Dios en mí. Desde entonces yo he sido un hombre y una familia muy bendecida para la gloria de Dios. Yo hice algo, se llaman actos proféticos. Y le dije, Señor, durante todo este año, era mi segundo año de ministerio ya como pastor graduado, al lado de otro pastor. Durante todo este año le dije, yo te voy a diezmar no lo que gano, te voy a diezmar lo que yo quiero ganar. Si yo ganaba 2,500 en aquel tiempo, ¿cuánto era mi diezmo? 250. Pero yo le dije, yo con 2,500 no la hago, ocupo 5,000. Así que yo te voy a diezmar no lo que gano, sino lo que yo quiero ganar. Yo quiero ganar 5,000, Señor. De ahí para arriba lo que tú me quieras dar, pero lo mínimo eso. Así que yo de aquí en adelante voy a diezmar 500, Señor, mensuales. Ese era el salario mensual que recibíamos hace 25 años atrás. Todo ese año fue muy difícil, hermanos. Créeme que no tenía panza porque no había ni para el camión. Por eso hoy que tengo panza, me acuerdo y digo, no, Señor, si le sufrí en el pasado. Ayunos como tú no tienes idea. No ayunaba no porque me pusiera en ayuno, sino porque a veces decía, híjole, Padre, pues si ayuno a lo mejor puede alcanzar un poquito más. Todo un año, Y le dije al tesorero, para yo no tener tentación, le dije, de planilla me vas a quitar 500 pesos de diezmo. Está loco, me dijo el tesorero, un ingeniero, ¿verdad? ¿De qué va a vivir? Le dije, no es tu problema, le dije. Este es un problema mío, entre Dios y yo. Todo un año, hermano.
Pero te voy a decir algo, al año mi salario subió a 5,000. De verdad, hermano, el día que terminó el año, ese año, mi salario subió a 5,000. Y de ahí para acá yo he visto la gloria del Señor en mi vida. He sido un hombre bendecido para la gloria y la honra del Señor. Si usted le va a alabar, alábele, pero alábele bien, porque Él es bueno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Ahora te llevo al contexto de la viuda, porque la prueba era para la viuda, un poquito también para el hombre de Dios. Fíjate, Dios primero te va probando por partes. Ve a la viuda a recoger leña. ¿Y qué le dice el profeta? El profeta le dice: regálame un poco de agua. ¿Qué era lo más valioso en ese momento? No había llovido, mi hermano, no había agua. Las fuentes se habían secado. Para irla a traer, híjole, era una maratón, pero de aquellas, Yo, si hubiera visto a ese hombre, hubiera dicho: este es desconocido, ¿y por qué me pide agua? Pero fíjate, la mujer tenía un corazón dadivoso, porque Dios está buscando corazones dadivosos, generosos. Mi amado hermano, el corazón generoso, dice la Escritura, será prosperado. El que sacia será saciado. Lo dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dame un poco de agua. Va la viuda y el hombre ve de que ella tiene un corazón dócil, obediente, y va a traer el agua. Era lo más sagrado que había en ese momento, el agua. Y él, hambriento, necesitado, exhausto de todo el viaje, 144 kilómetros de viaje, ve la obediencia en ella y le dice: ¿y sabes qué? Le dice: tráeme también una torta y que la cocines ahí debajo en las cenizas, calientita, recién hecha. Pues el hombre había estado 2 años metido en una cueva. A lo mejor se le antojó la torta que le hacía a su mamá, como la torta del Chavo, yo no sé qué, ¿verdad? Pero a él se le antojó una torta metida ahí en las cenizas. Tráeme por favor una pequeña torta para pues saciar mi hambre. Y aquí viene el pero, porque la viuda le dice: vive Jehová, le dice, que no tengo, le dice, más que un poco de harina y un poco de aceite. Iba a ser la última torta. Nos las íbamos a comer mi hijo y yo, y nos íbamos a morir de hambre. Nos íbamos a echar a morir. Es lo último que tengo. O sea, no me pidas lo último. Si tuviera abundancia, híjole, yo te lo daría. Y es que eso te trae a memoria muchas cosas en el ministerio. Estábamos nosotros en una segunda planta aquí en Querétaro rentando, y me había gustado una esquina porque allá estaba entre 2 avenidas y era una propiedad muy hermosa. Pero el hombre me dijo en aquel tiempo, hace muchos años atrás, 12 años atrás: ocupo 80,000 pesos si quiere que le suelte. Y yo no tenía nada, hermano, con el ministerio. Y me fui a orar: Señor, dame esos 80,000 pesos, tú los tienes. Y me habla Dios, hermano, porque cuando tú buscas a Dios, Dios te habla, Él te responde. ¿Y sabes qué me dijo? Ofréndame tu camioneta. No lo dije, pero en mi mente cruzó, y yo dije: ¿por qué no le pedís al carnicero que tiene 3? Yo solo tengo una. Solo una tengo, Señor. Hijo, le dijo, hoy sí me la puso difícil. Iba bajando las escaleras porque mi esposa ya estaba en el estacionamiento con mi hijo y varios hermanos allá despidiéndose. Yo me había quedado orando arriba en la segunda planta. Y cuando voy en las escaleras me habla otra vez, pero lo oigo audible: ofréndame tu camioneta. Y llego, ¿verdad?, a la parte de abajo. Teníamos una sola camioneta, mi hermano, chocolata de esas americanas. Los misioneros, no creas que vamos con la gran abundancia. Por lo menos los latinos no. Vamos con dificultades. Chocolata con placas de Indiana. Y así andaba, era una gran cara. Y entonces voy bajando y le digo a mi esposa: fíjate que Dios me habló. ¿De verdad? Me dice. ¿Y qué te dijo? Ella bien alegre, ¿verdad? Dice el Señor, le digo, que hay que ofrendarle la camioneta. ¿Estás seguro? Me dijo, que Dios te habló. Me dijo, se puso bien seria. Y le dije: sí, mi amor, Dios me habló 2 veces. Estaba en el altar y cuando iba bajando las escaleras me dijo:
ofréndame tu camioneta. Pero mi mujer es una mujer de fe, y ella me dijo: si Dios te lo habló, no se la rehuses, porque a Dios no se le rehúsa nada, porque Él no nos rehúsa nada, hermanos. Él siempre nos da lo más precioso, nos ha dado el perdón, la vida, a su Hijo. Él es quien nos da todas las cosas con abundancia. Todo le pertenece a Él y todo proviene de Dios. Y entonces al siguiente domingo yo ofrendé mi camioneta en la iglesia. Aquí están las llaves. Dios me pidió a mí la camioneta. Nos vamos a ir a otro lugar. Yo no sé, me pidió a mí, yo no sé qué les va a pedir a ustedes. Mira, mi hermano, no hubo necesidad de vender la camioneta. La gente dio a manos llenas. Recogimos los 80,000 pesos, arreglamos el lugar. Era un montón de polvo, era un lugar bardeado. Lo techamos, pusimos puertas, ventanas, acondicionamos ese lugar. Y en ese lugar mucha gente conoció de Cristo, para la gloria y la honra del Señor nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Pero cuando es lo único que tienes, no es fácil, porque yo no tenía más camionetas. Pero yo te voy a decir algo, hay un secreto. Cuando Dios te pide, es porque Él te quiere dar. Hermano, delante de Dios te lo digo, no pasó ni un mes cuando me llegaron 2 ofrendas. ¿Y sabes de dónde? De Honduras. No vas a creer que de Estados Unidos, de Honduras. Lempiras, nuestra moneda está más devaluada que el peso. Un hombre me ofrendó $6,000 y otro me ofrendó 3,000. Y yo, como fui pastor allá, tenía una cuenta de ahorro, que ya nos quitan un porcentaje a los pastores para meterlo a una cuenta de ahorro. Fui a retirar eso y fui a la Toyota de Irapuato a comprar una Toyota RAV4 de 3 filas y 4 cilindros, y la fui a comprar de contado, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya, dale gloria al Señor. Dios me mejoró el vehículo. Pero es lo que nos cuesta entender, porque creemos, ay, es que los pastores aquí y allá, y ahí nos traen en la boca a mucha gente. Mira, yo aprendí de que yo no le doy a ningún pastor. Yo le doy ¿a quién? Mi trato es con Dios. Mi trato es con el Señor. La Biblia dice: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Yo le doy a Dios. Y Dios tiene sus representantes aquí en la tierra, y hacemos uso de esas ofrendas para nuestras familias, para extender el reino de Dios, para desarrollar la obra del Señor nuestro Dios, para abrir proyectos. De otro modo no podríamos hacerlo. Un predicador nos decía en Honduras: las finanzas son las llantas del evangelio. Trate de andar un carro sin llantas, no va a funcionar. A través de ellas nos movemos y podemos ir haciendo la obra del ministerio que el Señor nuestro Dios nos da. Pero el punto es que esta mujer entró en una crisis, porque dijo: es que solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite, es todo lo que me queda. Y yo digo, hay que tener valor, como ese hombre tenía valor, ese hombre Elías, porque le dijo: está bien, le dijo, ve a hacer, le dijo, la última torta, pero hazla para mí primero. ¿Te imaginas lo exhausto, lo hambriento que estaba? 144 kilómetros. Dame a mí esa torta primero. Y a eso es lo que nosotros llamamos primicias. A Dios se le da primero. Y cuando tú pones a Dios primero, entonces el Señor nuestro Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra, y estarás saciado y tendrás pan y tendrás bendición y tendrás abundancia, porque lo has puesto a Él primero. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Y fíjate, la viuda cayó, ya no dijo nada, fue a obedecer. Le preparó la torta y ella y el hijo nomás mirándolo. Pero Elías le dio una palabra, porque así dice el Señor: cuando Dios te pide que des algo, le des a Él primero, que lo pongas a Él en primer lugar, es porque Él te quiere bendecir, es porque Él te quiere dar. Y entonces le dijo: porque así dice Jehová el Señor, la harina no escaseará
ni el aceite faltará. ¿Hasta cuándo? Hasta que llueva sobre la faz de la tierra. Toda la pandemia la gente va a tener hambre, va a tener dificultades, pero tu viuda vas a tener el sustento, la vas a librar. Durante todo ese tiempo vas a estar altamente bendecida por obedecerle al Señor nuestro Dios y darle a Él primero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Estamos comenzando el año 2026. ¿En qué quieres confiar? ¿En tu salario? ¿En tu trabajo? ¿En tus negocios? Yo he visto cómo la vida de mucha gente se destruyen aún sus negocios. O sea, no te quiero meter inseguridad, pero es la verdad. Hoy mismo fui a atender una familia. Estaban muy prósperos, pero exagerado. ¿Y sabes? Exagerado, o sea, comprando carros del año, una cosa extendiéndose a otras ciudades, muy prósperos. Pero la prosperidad los alejó de Dios. Dejaron de ir a la iglesia, dejaron de ofrendar, de diezmar, de poner a Dios en primer lugar. Y ahora están con muchas deudas. Su negocio se vino abajo. Y Dios hoy me habló en la mañana y me dijo: ve a orar por esa familia. ¿Sabes a qué grado llegó ese hombre? Ya no se estaba congregando. Ayer él le dijo a Dios: Dios, mándame a un hombre de Dios que venga a orar por mí, te lo pido con todo mi corazón. Y Dios me habló hoy en la mañana, puso ese sentir, me dijo: ve a orar por esta persona. Y fui. Y él empezó a llorar cuando dijo: es que yo se lo pedí a Dios. O sea, esto es algo inesperado. Me dice: tenemos años, meses de no vernos. Estoy en bancarrota, estoy mal. Yo le dije: bueno, es que cuando Dios te dice que vayas a un lado o que hagas algo y haces lo contrario, el mar se agita. Ve a Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive. ¿Y para dónde se fue Jonás? Es que Tarsis estaba más bonito, hermano. Eran las costas de España, era el Mediterráneo. Ahí había, ¿verdad?, unas chabelas así llenas de camarones, ¿verdad? Te las estaban sirviendo ahí con unos hielitos, ¿verdad? Y no, hombre, lo tenían, iban a tener consentido. Nínive era la capital del imperio asirio. Y los ninivitas habían conquistado a los hebreos y los habían llevado esclavos a Nínive, y eran archienemigos de los hebreos. Dios le dice: voy a predicarle a los que te raptaron tu familia. Quizás le habían raptado a algún hijo. A los que te hicieron tanto daño voy a predicarles. Y Jonás dijo: no, yo ahí no voy. Y al final tuvo que ir en ballena, pero tuvo que ir. O vas voluntariamente o vas en ballena, tú decides. Pero que vas, vas. Así es. O voluntario o en ballena. Yo te pongo el contexto. ¿Qué crees que hubiera pasado si la viuda no le da la torta a Elías y no le da al profeta de Dios lo primero? ¿Qué le hubiera pasado a la viuda? ¿Crees que tendríamos esta historia en la Biblia? No. Se hubiera muerto de hambre, ella y su hijo, tal como ella lo había declarado. Literalmente. Es parte de los cuidados de Dios para nosotros. Es que el Señor ha establecido a que nosotros lo pongamos a Él primero en nuestra vida. Mira, Dios a mí me ha tenido que pedir muchas cosas. Cuando Él me dijo que viniera a México, andábamos en un congreso en el litoral atlántico de mi país. Era un congreso misionológico. Y un pastor predicó un mensaje tremendo de la necesidad de ir a predicar a las naciones de la tierra, de salir de nuestro país y llevar el evangelio tal como lo soñó nuestro Señor Jesucristo. No, pues yo dije: ese mensaje es para otros, porque yo ya estoy predicando. Pasaron 10 jóvenes al altar. Sin exagerar, oré por cada uno de ellos, de esos 10 jóvenes. Y me regresé acá, y cuando ya me iba a sentar, dando la vuelta, me habla el Espíritu Santo y me dice: ¿y tú por qué no te arrodillas también? Porque yo te estoy llamando para que seas un misionero. Y yo le dije: no, Señor, ese no fue el trato que yo hice contigo. Yo he sufrido mucho, le dije. No tuve padres, no tengo familia. La poca familia que tengo, un hermano, mis tíos, ¿quieres que los deje y me vaya a otra nación?
Señor, le dije, por favor, no me llames a ser un misionero. Eso es muy doloroso, hay que dejarlo todo. Recién estrené mi casa, le dije, porque era cierto. Ya tenía mi casa propia. Recién, le dije, comencé con mi negocio. Tenía un negocio de bienes raíces, compra y venta de tierra. Señor, apenas estoy siendo prosperado y me estás diciendo que me vaya a México. No, Señor. Pero Dios sabe dónde rascarle, mi hermano. Dios sabe qué cuerdas tocar. Mira, solo me dijo algo que me derritió al instante. Caí de rodillas llorando como un niño. Dios me dijo, es que no vas a ir solo. Mi presencia va a ir contigo. Yo lo oí de Dios, mi hermano. Cuando el Señor dijo eso, mi hermano, aleluya. Siento esa presencia de Dios aquí. Aquí está la gloria de Dios, aleluya. Aquí está su presencia, aleluya. Su presencia está aquí. Gracias. Padre, que esa presencia se acentúe sobre esta congregación, Señor. Ministra corazones, Dios, esta noche. Ministra vidas. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias. Él me dijo, no vas a ir solo. Mi presencia va a ir contigo. Dios sabe que si hay algo que este servidor ama, es la presencia de Dios. No hay algo que ame más que eso. Yo caí de rodillas y le dije, papá, si ese es el precio, si tengo que ir a México, a donde me llames, aquí estoy, Señor. Y sabes, eso tiene implicaciones decirle un sí a Dios. Teníamos 2 años de haber estrenado nuestra casa en medio del bosque, con una propiedad muy grande, con mucho pasto alrededor, con árboles, con todos los servicios. La iglesia que teníamos en Honduras, teníamos más de 1000 estudiantes dándoles clases de Biblia en escuelas y en colegios, porque ahí hay un artículo de gobierno de que la iglesia puede dar clases de Biblia en centros educativos. Y nosotros teníamos más de 1000 estudiantes. Teníamos un centro de rehabilitación y acabábamos de recibir una donación de 14 hectáreas y media de bosque para hacer el centro de rehabilitación que hoy está construido. Un auditorio para unas 1200 personas, 4 hectáreas de terreno en la iglesia, 2 campos de fútbol, pabellones de salones ya construidos, trabajando con americanos. Y Dios me dice, mi hermano, te estoy llamando para que seas un misionero. Y la gente se queja por unos pesos que dejan. Quédate con esos pesos, pero vas a ser un miserable. No te estoy maldiciendo, pero es la verdad. Habemos gente que nos ha costado la vida misma. ¿Tú crees después de yo tener mi casa, tener que venir a rentar a México, venirme con una deuda, tener que venir a dormir en el suelo después de tener mi propia cama? Ahí está mi esposa. Ella tenía 3 trabajos en mi país. Eran 3 salarios que recibía. Y llegó a México y desde entonces no ha recibido un solo salario. En serio. Pero no le ha faltado nada a mi hermano. Qué dureza hay hoy en día. Qué dureza de corazón. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta noche? Dios quiere que le des tus hijos para que sean misioneros. Estás orando para que sean médicos, esto, lo otro, ¿sabes? Mi hijo mayor está estudiando medicina, está en 4º año, en universidad privada y todo.
Pero sabes, yo cada día que trato de hablar con él, digo: hijo, no te olvides que te estás formando como médico para ser un misionero, para ir a predicar a las naciones. Porque si Dios lo dio todo, ¿cómo podemos llamarnos sus hijos si no estamos dispuestos a dar nada? ¿Cuánto dio Dios? Todo. No vivas una vida miserable. Acércate a una vida abundante. Acércate a una vida bendecida. Estás orando por tus hijos para que Dios los llame a ser misioneros. Yo sí lo estoy haciendo. Tengo 2 hijos. Y mi oración es: Dios, si algo quisiera lo que tú tomes en cuenta a mis hijos, es que ellos sean misioneros. Pastor, Dios va a llamar a tus hijos para ser misioneros. Y tú sabes que es un camino sufrido, pero jamás vamos a sufrir lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es más valioso? ¿Obedecerle a Dios, la presencia de Dios, o una torta? Porque hay gente que hubiera razonado y hubiera dicho: uy, este está mal de la cabeza. Si solo tengo una torta, primero es mi hijo. No, hombre, tan mal en la iglesia pidiendo primicias. No saben qué es la cuesta de enero. Y la gente razona, porque no han entendido el corazón de Dios. Habemos gente sirviendo en el Señor que lo hemos tenido que dejar todo. ¿Cuánto ha tocado dejar? Todo, mi hermano. Pero no hay ninguno que deje padre, madre, hijos, bienes, casas, negocios, que no reciba ¿cuánto? En esta vida, no en la venidera. ¿Cuándo? En esta vida. Y la vida eterna por herencia. Pero ¿cuánto nos cuesta creer lo que dice la palabra de nuestro Dios? Porque tenemos muchas veces el corazón endurecido, porque no hemos entendido el tamaño, la dimensión de lo que es el Señor. Yo podría contarte miles de testimonios esta noche, pero si no le dices al Señor que quite la dureza de tu corazón, que reconozcas que estás endurecido, que por eso te comportas como te comportas, las cosas no van a cambiar. Padre, yo te doy gracias en esta noche porque me has permitido, Señor, compartir tu palabra y tu verdad. Gracias, Dios. Hay gente aquí que Dios les va a pedir que ofrenden a sus hijos para las misiones. Hay gente que les va a pedir Dios que vayan a otros lugares a abrir iglesias. Hay gente que les va a pedir por primicia que ofrenden lo más valioso que tienen, quizás sea tu coche, tu cuenta. Pero yo quiero decirte que Dios es fiel. El año pasado, termino con este testimonio, fui a un retiro a Ciudad Guatemala de pastores. Fue el año antepasado, porque vamos cada 2 años. Yo andaba muy necesitado porque toda la construcción que hicimos no hemos terminado. El auditorio está en una primera etapa, pero ya tenemos una parte techada para unas 700 personas. Y entonces cuando fuimos ahí a Ciudad Guatemala, yo andaba muy necesitado. Y así en la segunda planta, porque es como un anfiteatro ahí en Casa de Dios, un auditorio para 12,800 gentes. Y entonces yo estaba hasta arriba. Entonces salí al pasillo en la segunda planta, fui al baño. Pero cuando vengo de regreso, escucho una mujer americana que estaba orando por otras mujeres. Y te voy a decir, yo andaba angustia en mi corazón porque regresando tenía que venir a pagar 92,000 pesos de tarjeta de crédito que le había metido en la construcción. Yo construí con tarjeta de crédito, iba a comprar el material y como Dios dijo que iba a alcanzar,
Yo le decía: tú dijiste, Dios, que iba a alcanzar. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y yo te creo. Si tú lo dijiste, yo lo hago. Así, hermano, como lo está oyendo. Yo no tenía esos 92,000 pesos. Me acerqué a la profeta, estuve ahí atento cuando terminó de orar por la gente. Pues yo me le acerqué y hasta le hablé en inglés, ¿verdad? Porque hay que tener altura, ¿verdad? Hi, my name is Danny Hilton. Do you pray for me, please? I am a missionary and pastor in the Querétaro City, Mexico. Do you pray for me, please? Y entonces la profeta me dijo: Do you speak English? Ay, ahí sí te da cosa, ¿no? Porque yo dije: pues ¿cómo le digo que sí? Entonces le dije: so it's little English. Y entonces ya llamó a la traductora, ¿verdad? Y me pone la mano en la cabeza, así en la pelona, ¿verdad? Y entonces dice, la profeta dice: Dios te va a dar 2 regalos. Pero ¿sabes qué era lo que yo estaba esperando que me dijera? Dios va a pagar los 92,000 pesos. Dios te va a dar 2 regalos y los estás viendo. No, hombre, no llegó la imagen de los 92,000, me llegó la imagen de una camioneta y de una casa. Así 2 imágenes. Y luego me dice: Dios te va a regalar una camioneta nueva del año y te va a regalar una casa. Ay, dije: y los 92,000 pesos, que era mi preocupación, ¿verdad? Entonces luego me dijo la profeta, y dice el Señor, me dice, que no te preocupes, que Él es todo lo que necesitas. Él lo tiene todo. No ocupas a nadie más que a Él. Él lo tiene absolutamente todo. Me vine de Guatemala, llegamos y bueno, se me descompusieron los 2 coches que tenía. Me esperé hasta noviembre, ya se me descompuso el último en noviembre. Y me acuerdo cuando con los 2 coches descompuestos de la transmisión. Le digo: mi amor, le digo, vamos a la agencia. ¿A qué? Me dice: voy a ir a traer una camioneta nueva. ¿Estás loco? Me dijo: si no tenés ni para arreglar esas. O sea, para acá la mujer a uno lo cuestiona, ¿va? Si no tenés ni para arreglar esas, ¿cómo que vas a ir por una nueva? Sí, le digo: es que Dios me la va a cambiar por una nueva. Vamos. Y fuimos, hermanos. ¿Y qué crees? Dios me dio, otro día te cuento la historia, pero Dios me dio camioneta nueva, híbrida, enchufable, con tecnología de última generación, para la gloria del Señor. Y ya viene la casa en camino. Porque yo le creo a Dios. Si Dios dice algo, pues, ¿qué cuesta creerle, hombre? Amén. Pero mi carga eran los 92,000 pesos. Y me llama el tesorero, ¿verdad? Se llama Omar. Omar era jefe en una empresa muy importante aquí en Querétaro. Me dice: pastor, me urge hablar con usted al final del servicio. Sí, Omar, le digo, vamos a ir a la oficina al final del servicio. Tengo 2 noticias, me dice, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Le digo: pues para saborearme la buena al final, aviéntate la mala. Y luego me dices la buena al final. Me corrieron del trabajo, me dice. Tenía 17 años en esa empresa. Omar, los hermanos lo conocen. Y me corrieron, me dice. Y pues la verdad, me dice, pastor, es que con la liquidación pagué la casa y pagué las escuelas de mis hijos de todo el año. Y la verdad me quedé sin nada de dinero y no sé cómo le voy a hacer para comer y vivir. Omar ha estado 15 años con nosotros y yo sé que es un hombre de Dios. Yo le dije: Omar, si yo como, tú también vas a comer. No te preocupes, de verdad, le digo. Dios, al Dios al cual servimos, Él va a proveer. Oramos, lo consolamos. Y luego me dice: pero no le he dicho la buena, pastor, me dice. Ahora dije: ¿cuál será la buena? Pero jamás pensé yo. Me dice: pastor, es que el préstamo que teníamos, él nos había conseguido un préstamo de 100,000 pesos en su empresa para la construcción. Ya lo liquidé, me dijo. Ya está pagado, ya no se debe nada. La iglesia ya no me debe absolutamente nada, ya lo pagué. Ay, Señor, gracias, una carga menos. No, pero no solo eso, me dice. Todo lo que me quedó, me dijo, fueron 92,000 pesos de diezmo que yo le debo al Señor.
y quiero transferirlos, me dijo, mañana mismo, mañana que es lunes. ¿Cuánto te sobró, Omar? 92,000 pesos. ¿Cuánto debía yo, hermanos? Ese es el Dios que yo conozco. Yo no te vengo aquí a echar mentiras, o sea, Dios me libre. Y tú dices, ay, Omar, ¿cómo le fue? Pobrecito, dio todo lo que tenía. No. Una empresa americana lo contrató y hoy está ganando en dólares en Estados Unidos y gana mucho más de lo que él ganaba aquí en México. ¿Cuántos dicen amén? Así es Dios, mi hermano. Así es Dios. Conócelo, disfrútalo, ámalo. Ponte en pie por un momento. ¿Qué te está pidiendo Dios en este día? ¿Cómo está tu fidelidad al Señor para este 2026? ¿Quieres seguir como los hebreos, dando vueltas en el desierto y que se prolongue la prueba? Sigue en desobediencia. Pero si le crees a Dios, si te atreves a dar el paso y decir, Dios, yo te voy a dar lo mejor que yo tenga, porque yo voy a creer en lo que dice tu palabra. Dad y se os dará. Medida buena, rebosante y apretada darán sobre vuestro regazo. Levanta tu mano ahí donde estás. Dile, Señor, aquí estoy. Primero me ofrezco yo a ti, Señor. Dile conmigo, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Señor. Muchas gracias, Padre. Mi vida es tuya, Señor. Mis hijos son tuyos, Dios. Todo te pertenece a ti. Todo te lo debo a ti, Señor. Mi familia, los bienes, el ministerio, todo, Señor, yo te lo debo a ti, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, que esta revelación, esta palabra, quede grabada en la mente, en los corazones, en las vidas de nuestros hermanos, y que podamos salir de aquí con un espíritu bendecido, victorioso, lleno del amor, la gracia y la bendición tuya. Muchas gracias, Señor, por amarnos. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias, mi Señor. Síguele adorando, síguele exaltando. Todavía tenemos unos minutos. Sigue exaltando tus manos al Señor, porque Dios quiere hacer algo más